pues quería expresar mi agradecimiento por la confianza que me ha depositado don Luis García Matamoros, que es amigo y decano de esta facultad, ¿no? Yo espero no defraudarle ni a él ni a ninguno de los que estáis aquí. Bueno, pues comienzo ya. Yo voy a centrar la intervención fundamentalmente en aquellos antecedentes que, a mi modo de ver, han influido o son los que han dado lugar a que, bueno, se publicase este motu propio, y posteriormente, desde esos antecedentes, que yo creo que son importantes, me fijaré muy brevemente en dos instituciones que surgen de ahí, por llamarles instituciones, como pueden ser la investigación prejudicial y el proceso breve. Creo que tenía que darle también un giro a estas palabras porque, gracias a Dios, ha habido mucho estudio y algún que otro simposio ya estudiando lo que es el motu propio. Entonces, ¿para qué vamos a repetir cosas que ya sabemos? Recordamos y terminaré con el aterrizaje y con aquellas cosas que yo creo que todavía están por hacer desde aquello que venimos o que he podido observar en algunas diócesis de España a las cuales pues he realizado alguna investigación, ¿no? Empiezo sobre todo con los 3 puntos que yo creo que tenemos que tener en cuenta antes de afrontar el motu propio. Antes de estudiarlo, es verdad que estudiamos un documento de carácter jurídico, pero decía que tenía unos antecedentes que, bueno, le dan un tinte diferente. El primer punto, el primer documento en el cual me fijo es la exhortación Evangelii Gaudium de 2013, en el que, reseñando brevemente lo que sería el matrimonio o la situación del matrimonio y la familia, encontramos el número 66-67, en donde apunta ya los indicios de esa reforma judicial que va a sobrevenir al cabo del tiempo. En esa exhortación, el Papa Francisco nos invita a todos a una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría del Evangelio y nos invita a indicar cuáles son los caminos de marcha de la Iglesia en los próximos años. Posteriormente, en el número 27, de un modo muy general, nos expresa las reformas de las estructuras que exigirá una conversión pastoral, de tal manera que esas estructuras sean más misioneras, una pastoral más expansiva y abierta, coloque agentes de pastorales en constante actitud de salida y favorezca una respuesta positiva de todos aquellos a quienes el Señor convoca a su amistad. Desde la centralidad de Cristo estamos todos llamados, pues, a colaborar en una impostergable renovación eclesial que nos haga superar obstáculos y tentaciones fáciles, siendo el primer y más grande evangelizador Jesucristo. Conviene tener en cuenta, como apunta esa exhortación de referencia, que Él siempre, en su novedad, debe renovar nuestra vida y nuestra comunidad. Desde esta perspectiva, abierta pues por el Papa, tenemos que situarnos como colaboradores activos en una pastoral en conversión, no de conversión, sino en conversión. Es la misma pastoral, son las mismas tareas, son las mismas costumbres, el mismo modo de proceder y las mismas normas, las que tienen que entrar en conversión. Esa imagen que utiliza el Papa del sueño como meta para dar fuerza a su propuesta, que venza la tentación del inmovilismo y que sea una casa abierta al Padre, teniendo en cuenta desde ahí que nadie es misionero por libre, que somos enviados por el Señor en su Iglesia a trabajar por el reino en medio del mundo, que vivimos en una Iglesia que es pueblo de Dios y es un don de Dios sentirnos en comunión con los hermanos, una comunión que es gracia y tarea y que tiene como efecto la corresponsabilidad y la coordinación cordial de todos nuestros trabajos en torno a criterios evangelizadores de nuestra Iglesia. Esa comunión es una de las riquezas que promueve nuestra acción pastoral y, cómo no, nuestra acción jurídica, en la medida en que, tal y como se recuerda en el discurso de la Ruta de 2014, la administración de la justicia se encuentra directamente relacionada con la misión y con la acción misionera de la Iglesia. También en la alocución
de 2015 el Papa, además de señalar algunos problemas que afectan directamente al matrimonio y a la familia, al evangelizador y al juez, desarrolla el concepto de mundanidad espiritual e indica expresamente cómo la reforma del proceso matrimonial se sitúa en el contexto de esa conversión pastoral también de las estructuras eclesiásticas. Con la perspectiva que abre la Evangelii Gaudium, debemos considerar cómo nuestra actividad tiene que centrarse en lo esencial para que se manifieste lo más bello, grande y atractivo y más necesario para la vida del hombre, sin mutilar para nada la verdad del Evangelio, que ha de ponerse a la luz en dos principios, el de misericordia y el de la revolución de la ternura, recogiendo lo que nos dice el Papa. Unas pautas que se desprenden de aquí. Todo esto es algo muy lejano todavía al motu propio, pero del cual ya vienen viéndose pues algunos puntos que están presentes en el documento de reforma. Pues ¿cuáles son las pautas? Pues sí, al desafío de una espiritualidad misionera. Evangelii Gaudium nos dice: no nos dejamos robar el entusiasmo misionero en 78-80. No a la acedia egoísta. No nos dejemos robar la alegría evangelizadora, 83. No al pesimismo estéril. No nos dejemos robar la esperanza, el número 86. Sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo. No nos dejemos robar la comunidad, en el 92. No a la mundanidad espiritual. No nos dejemos robar el Evangelio, en el 97. No a la guerra entre nosotros. No nos dejemos robar el ideal del amor fraterno, en el 101. Y ser realistas, sin perder ni la alegría ni la audacia. No nos dejemos robar nunca la fuerza misionera, de 102 a 109. Son unas ideas que se desprenden de ahí y que en el fondo deben de constituir, pues quizás, la transversalidad de un estilo, el nuestro, que a su vez debe plasmarse en nuestros trabajos y en los lugares en los cuales pues la Iglesia nos haya puesto. En nuestro caso, en el mucho de nosotros, en los tribunales, bien sea trabajando como vicarios, como defensores del vínculo o como abogados que trabajan en los mismos. Otro de los puntos previos a la reforma del proceso pues se encuentra en la Comisión Pontificia para esta reforma y en la tercera Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos de 2014. La reforma del proceso matrimonial pues tiene de modo muy remoto, hemos visto pues aquello que el Evangelii Gaudium nos dice, sobre todo porque atañe a las actitudes del pueblo de Dios, que somos nosotros y que debemos acoger, y atañe también a ese cambio de estructura que es donde nosotros estamos, cambio de estructuras en la Iglesia, la conversión pastoral. En 2014 se constituye la Comisión Pontificia que encarga el estudio de reforma de dicho proceso matrimonial con la finalidad de preparar una propuesta en la que simplificara dicho procedimiento para hacerlo más ágil y salvaguardando el principio de indisolubilidad del matrimonio. Posteriormente, poco después, en la tercera Asamblea General del Sínodo de Obispos, en el documento preparatorio se planteaba ya si un proceso canónico más ágil, refiriéndose al proceso de nulidad del vínculo matrimonial, podría ofrecer alguna solución positiva a la solución de las problemáticas de personas implicadas en situaciones de fracaso matrimonial. La dimensión pastoral que alimenta el espíritu de la reforma apunta a una mayor preocupación por la agilización de los procesos. Carmen Peña, en un artículo en Ius Canonicum, decía: esta celeridad de los procesos, que aparece como reflejo de la preocupación pastoral de la Iglesia, hay que considerarla, por un lado, una confianza en la administración de la justicia siempre que no se vea perjudicada. La seguridad de la justicia y el respeto de las fundamentales garantías procesales. Y por otro, el derecho de los fieles, derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el Canon 221. Bien,
Este aspecto que se habla de la celeridad y de la rapidez, que es lo que andaban buscando ya, no es algo en sí mismo novedoso, sino que ha sido una preocupación constante por el legislador canónico desde hace décadas. Pero frente a esa constante preocupación, aunque haya existido algunos avances al respecto, la regulación codicial del proceso impedía que se rebajase generalmente en menos de un año, generalmente en año y algo más, la publicación de la sentencia o la ejecución de la misma, debiendo los fieles esperar con exceso pues, en la resolución de su caso. Esa situación además se encontraba agravada por algunos aspectos que todos sabemos, los enumero: la escasez del personal en los tribunales, la dificultad de acceso a los mismos por parte de muchos fieles, la carencia de formación adecuada, la lejanía del mundo del derecho en nuestra vida diocesana y parroquial, y también en muchas ocasiones las controversias entre las partes, cuando a veces hay intereses que no son propiamente los jurídicos o procesales y expresan pues alguna actividad dilatoria que lo que no hace más que perjudicar a uno y a otro. Estas situaciones constatan pues un funcionamiento, yo no voy a decir malo, pero cuando menos cuestionable, de muchos de los tribunales por causa de los retrasos generalizados. De hecho, hay muchas protestas en muchas ocasiones por este motivo. Y todo esto viene a constituir un escenario grave para los derechos de los fieles, que sufren un estado de angustia por causa de un fracaso matrimonial que además, en muchos casos, acarrea una situación y una sensación de olvido por parte de la Iglesia, motivada por sus situaciones personales. La persona que está separada, aquel que vive traumáticamente pues su divorcio, una causa de nulidad que se retrase excesivamente, pues supone un sufrimiento añadido, y a veces también, pues, si no existe una estructura que los acoja y les comprenda, pues todavía sí viven esa situación de cierto olvido por parte de la institución eclesiástica. A esta necesidad ha venido a dar respuesta la reforma procesal de este motu propio, si bien las novedades introducidas por el texto legal no se agotan en la agilización del proceso, sino que plantean un horizonte más amplio y más profundo, que apunta a la renovación de fondo del sentido y de modo de hacer del tribunal eclesiástico en su propia dinámica procesal. Teniendo en cuenta estos tres antecedentes, incluyo ahora, porque no es un documento jurídico, unas palabras en torno a la exhortación Amoris Laetitia, que es posterior al motu propio. Y lo hago por la correspondencia que se encuentra en este documento con aquello que se había hablado en el Mitu Iudex. Esta Amoris Laetitia ofrece unas perspectivas pastorales que son consecuencia de un planteamiento de base y transversal que encontramos en la Evangelii Gaudium y que afectan y a su vez son motor de algunas de las propuestas del motu propio. En el capítulo 6 se proponen vías pastorales para construir familias sólidas y fecundas según el plan de Dios. Y se confirma que la familia es sujeto, no solo objeto, de evangelización. Por eso el Papa reclama una mejor preparación de sacerdotes, pero insiste en guiar a los novios por un camino de preparación al matrimonio y en acompañar a los esposos en los primeros años de vida matrimonial. Y además, en algunas situaciones complejas y en particular en las crisis, sabiendo que en cada crisis esconde una buena noticia que hay que saber escuchar afinando el oído del corazón. Número 232. Se alienta al acompañamiento de personas abandonadas, separadas y divorciadas, así como la reforma de los procedimientos para el reconocimiento de las nulidades matrimoniales. Es en el capítulo 8, el controvertido, donde se nos ofrecen unos elementos válidos para aquellos que trabajamos en el campo matrimonial y para que sepamos situarnos con una perspectiva no solo jurídica, sino también pastoral, siguiendo la invitación de la Evangelii Gaudium. Con tres verbos: acompañar, discernir e integrar en la fragilidad. Es la invitación a la misericordia y al discernimiento pastoral frente a situaciones que no responden plenamente a aquello que el Señor propone.
Son 3 verbos que son 3 actitudes y que son fundamentales para poder afrontar estas situaciones tan complejas. El Papa apela a la lógica de la misericordia pastoral, recordando que a menudo la tarea de la Iglesia asemeja al hospital de campaña. Leer este capítulo necesita, no obstante, un buen estudio y una honda reflexión. Un principio adecuado podría ser este: comprender las situaciones excepcionales nunca implica ocultar la luz del ideal más pleno, ni proponer menos que lo que Jesús ofrece al ser humano. Hoy más importante que una pastoral de fracasos es un esfuerzo pastoral para favorecer una buena preparación al matrimonio y acompañar a consolidar los matrimonios que caminan a la luz de la fe para prevenir rupturas. Pero junto a esto, y considerando además ya el premio del referido motu propio, debemos deducir que la reforma del proceso canónico de declaración de nulidad matrimonial persigue, por un lado, que los tribunales eclesiásticos sean más accesibles para los fieles, que con mucha frecuencia se desaniman ante las estructuras jurídicas. Por otro, los fieles que necesiten de dichas instancias encuentren la verdad sobre su propia situación matrimonial, la verdad sobre su propia situación matrimonial y no la nulidad de su matrimonio, sirviéndose de unos medios que favorezcan a la mayor celeridad del proceso. La mayor celeridad tendrá que ser tutelada en máximo grado para alcanzar la verdad del vínculo. Nunca olvidemos que cualquier sección en la praxis que eluda el principio fundamental de la búsqueda de la verdad comprometerá la desnaturalización del procedimiento canónico respecto a otros modelos procesales, y yo creo que incluso sería un jaque decisivo para la salvación de las almas, porque no se busca la verdad, se buscaría otra cosa. Este punto debemos recordar aquí que todos sabemos que la tutela de la verdad del vínculo requiere una sentencia justa, tanto si es afirmativa como es negativa, es decir, pero que sea justa. Si es nulo el matrimonio, pues que sea nulo, y si no, pues no lo es. Teniendo ya pues todo, pues toda esta parte expresada, ¿no? ¿Cuál es el impacto social de la normativa? Entramos ya de lleno en toda la parte quizás más jurídica, que más nos interesa directamente a nosotros, ¿no? Conocemos que la reforma ha determinado pues, muchos aspectos que en algunas ocasiones ha sorprendido y en otras ocasiones estábamos esperando que sucedieran así. Se ha hablado en esta reforma o sobresale la centralidad del obispo, que ya la conocíamos, pero que no era efectiva, una mayor celeridad, que estaba apuntada, pero no llevada a término, la búsqueda de una mayor economía procesal, que es un principio general del derecho, que siempre estamos intentando que así sea, la introducción del proceso más breve como algo nuevo y discutido también, la derogación de la doble sentencia conforme, también había sus más y sus menos con respecto a la misma anteriormente, y la llamada a la gratuidad de los procesos, ya existente en muchos tribunales, pero muy evidente en aquello que nos dice el motu propio. La mayor novedad es que introduce un nuevo estilo y que podríamos denominar mediante la creación de una nueva estructura previa de carácter prejudicial que a su vez es eminentemente pastoral, pero que tiene que desembocar en la vía judicial. Eso es quizá lo que más llama la atención junto con el procedimiento más breve. Yo me voy a situar simplemente porque es imposible desarrollar todo esto en estos dos puntos y después en cómo viene aterrizando esto y lo que nos hace falta. Se resalta la renovación de las estructuras que conforman la administración de la justicia, partiendo de la necesidad de operar con una consolidación de la pastoral familiar, a la luz de la aportación de Amoris Laetitia y de lo anteriormente dicho, que sepa centrarse en aquellos fieles heridos por matrimonios fallidos, de modo que se pueda aportar una presencia real y efectiva
de expertos en disciplinas jurídico-matrimoniales y de quienes ejercen la actividad judicial en la Iglesia. Si en primer nivel nos reclama en este aspecto, en esta investigación o en esta estructura nueva que se antoja, decía, la pastoral familiar ordinaria, el segundo nivel o el segundo aspecto impone una coordinación de diferentes niveles y diferentes medios e instituciones. Preparación al matrimonio, pastoral familiar, centro de orientación familiar y tribunales, dirigidos a ofrecer un servicio de consulta a personas que están divorciadas. Y a este respecto se encuentra estrechamente ligado a este planteamiento la investigación previa como consulta necesaria para la introducción de la causa de nulidad. No es simplemente una consulta o una investigación, sino una investigación dirigida a una presentación de una nulidad después de haber estudiado suficientemente el caso. Si es que hay causa. Son 3 ámbitos en donde se desarrolla esto: el obispo, el párroco o los sacerdotes y el laico. Son los 3 ámbitos. Medios y personas que tienen que coordinar la pastoral familiar y coordinarla con la judicial. Yo recojo una frase de Carlos Morán en este momento que me parece interesante y la voy a leer literal. Dice: podrá hacer afectiva en los diversos ámbitos de la pastoral este primer gran reto de la reforma del proceso de nulidad, la transformación de las estructuras pastorales familiares, también de las estructuras jurídico-pastorales. Para ello, o para que ello se concrete, resultará clave la actuación del obispo diocesano. La articulación de este servicio, que se encuentra previsto en los números 1 a 5 de las reglas procesales, exige un camino de acompañamiento que pueda ayudar a superar de manera satisfactoria las crisis matrimoniales o, al mismo tiempo, considerando que esta investigación tiene que llevarse a cabo con personas idóneas por el ordinario del lugar, que han de ser clérigos, consagrados o laicos, dotados de competencia no solo jurídicas, sino que también jurídico-canónicas, sino que también pastorales. Pueden servir para empezar, como decía antes, después de la investigación, a presentar o a preparar una demanda que se encuentre debidamente fundamentada y que sirva igualmente para la aceleración de los pasos previos. Existen en esta investigación preliminar o pastoral, es necesario una atención pastoral específica dirigida a los fieles separados que dudan de la validez de su matrimonio o están convencidos de la nulidad, que esté orientada a conocer la condición y a reunir los elementos útiles para la puesta en marcha de un posible proceso. Igualmente se establece el desarrollo en el ámbito de una pastoral matrimonial diocesana unitaria, considerando para ello personas adecuadas por el obispo, que efectúen la evaluación más completa, a fin de preparar el escrito de demanda. Es decir, la investigación prejudicial se fundamenta en los tres sujetos que he dicho anteriormente, obispos, sacerdotes y laicos, y la finalidad es, pues dentro de la pastoral diocesana unitaria, pastoral familiar, con aquello que exista a tal fin, tener un grupo de personas que sepan acoger y que sepan preparar una posible demanda que posteriormente se entregaría o se plantearía en el Tribunal Eclesiástico. No obstante, valorando la importancia de esta estructura, en mi opinión, no podemos olvidar que la puesta en marcha de las mismas, si tenemos en cuenta las posibilidades reales de nuestros tribunales y de nuestras diócesis, será complicada. Existe una afirmación exigencia en el motu propio, que es la siguiente: cuiden las conferencias episcopales, en cuanto sea posible, asegurar la gratuidad de los procesos. Ciertamente que la implementación de una reforma legal, sea en el ámbito civil o en el canónico, siempre tiene que ir acompañada de una correspondiente dotación presupuestaria para facilitar la puesta en marcha. De otro modo, las buenas intenciones se van a quedar en eso. Si las conferencias episcopales
no proveen de recursos necesarios. El nuevo sistema, al menos en esto, se quedará frenado, no se podrá poner en marcha, no solo para la cuestión de las costas gratuitas, sino también para la propia dinámica de implementar pastoralmente unos pasos previos al proceso, ya que son precisos unos mecanismos de enlace. Por lo pronto, una oficina de atención, se me ocurre, podrá haber más, pero mecanismos que coordinen a los párrocos y a las personas que necesitan una atención. Y mecanismos que tienen que ser atendidos por profesionales, o al menos por personas a las cuales se les ha dotado de una formación necesaria. Y en este punto es necesario, pues al menos un coste. Y no hay secreto que esté desvelando al manifestar que los tribunales son deficitarios, generalmente. Y pedir más por menos es un milagro y un imposible que queda fuera de nuestras manos. De aquí que lo primero que tenemos que empezar a plantearnos es cómo arreglar esto. Con respecto a la actividad pastoral que se ha antojado, por un lado, a raíz de la Evangelii Gaudium y Amoris Laetitia, y por otro lado, la instancia jurídica que le va a seguir, pueden existir algunas disfunciones. La reforma consiste en plasmar una orientación más pastoral en la actividad jurídica. No trata de que sea una actividad pastoral jurídica, sino que dentro de la actividad jurídica se tenga en cuenta la pastoral. Según los planteamientos del Sínodo del 14, las directrices se dirigen a prestar un mayor cuidado de los fieles en situación de crisis y a ofrecer una información más detallada del servicio prestado a los tribunales para la valoración de eventuales nulidades del matrimonio, pero el riesgo es que no se contemple adecuadamente las exigencias pastorales con las instancias jurídicas y que esto pueda producir un servicio disfuncional para el fin que ha sido pensado previamente, produciendo una deriva hacia declinaciones de procesos de nulidad o hacia una falsa visión de que a través de la justicia eclesiástica se puedan obtener sentencias fáciles, equiparables a lo que es un divorcio. La puesta en práctica de la reforma, de hecho, bueno, ayer veíamos cómo don Federico pues nos planteaba pues cómo a partir de aquí ha habido algunas tendencias a considerar en las situaciones del divorciado vuelto a casar, el tema del pecado material y el pecado formal, todo esto, ¿no? Pues la puesta en práctica de la reforma ha producido una cierta fractura también, en la medida en que, por un lado, surgieron voces diciendo que esto ha revolucionado negativamente el sistema matrimonial canónico, lo que significaría la oscuridad al tiempo de alcanzar la verdad del matrimonio. Una concepción que han llegado mucho a descalificar pues todo este proceso, o al menos a mirarla con sospecha. Pero también ha habido un extremo contrario. Otros que han dicho que la reforma del proceso matrimonial daba una respuesta adecuada a los tiempos de una sociedad en la cual ya nadie cree en la indisolubilidad. Bueno, nadie, muchos o unos pocos. Y han encontrado en la reforma la solución, no de uno, sino de prácticamente todos los matrimonios divorciados y vueltos a casar civilmente. Pues ni uno ni otro. Seguramente son voces que están en un lado y en otro, en la justa medida nunca es un extremo. Concluyendo esta parte, la reforma procesal, además de ser un reto para todos los que trabajamos en el mundo del derecho, en ella el cambio normativo adoptado ha tenido un efecto social decisivo, pero también ha generado fuertes expectativas. Igualmente, las falsas convicciones de carácter pseudopastoral, entre estas seguramente la opinión de una justicia canónica que se hace más accesible, más breve y más rápida, no para acentuar la verdad del vínculo, sino para garantizar de cualquier modo la posibilidad de acceder más fácilmente a nuevos matrimonios mediante la absoluta gratuidad del proceso, pues trae consigo pues algunas dudas por parte de algunas personas.
Se destacan 3 puntos, no obstante, que yo creo que han de ser importantes, pues para solventar pues las posibles disfunciones, ¿no? Y las dudas. En primer lugar, partir siempre de la doctrina plurisecular sobre el matrimonio, rechazando las teorías que ponen en duda la indisolubilidad del mismo y que pueden conducir a algunas praxis nuevas a fin de regularizar, entre comillas, regularizar algunas situaciones de divorciados vueltos a casar. Para ello, la Iglesia, si no es posible esto, deberá proveer soluciones, en este caso sí, que son puramente pastorales, que ayuden a los fieles a vivir la fe y a sentirse acogidos en una Iglesia que siempre es madre, o debe serlo. En segundo lugar, debe ser clarificado el sentido y el fin más profundo de la reforma, que es hacer un proceso más simple y más rápido, al alcance de cualquier fiel que de modo razonable piense que su matrimonio puede ser nulo. Y en tercer punto, no olvidarnos de que hemos de conseguir siempre la certeza moral. Es decir, se ha de contemplar la certeza moral que se distingue explícitamente de la llamada certeza prevalente o del probabilismo para poder dar una sentencia pro nulidad del matrimonio. No rebajemos en ningún momento esa necesidad de adquirir certeza moral de lo que estamos haciendo. Para eso muchas veces lo que tenemos que hacer es estudiar las causas bien. El problema de los tribunales es, aparece siempre la falta de medios y la falta de personal. Y cuando se está, entre comillas, agobiados con las sentencias que tienes que sacar adelante y que no salen rápidamente, pues corremos el peligro de que más que estudiar la sentencia, la miramos por encima, sacamos 3 conclusiones y la certeza moral queda un poco escondida. Bien, con respecto al proceso breve y el desarrollo del mismo, pues 2 palabras, porque yo creo que más o menos sabemos todo cómo va esto. En primer lugar, tener claro que quien determina cuál va a ser el proceso a seguir una vez que se presenta con la petición incluso por parte del abogado o del procurador, el proceso breve, quien determina el procedimiento a seguir es el vicario judicial, sobre la base de aquello que se ha presentado en el escrito de demanda y en las eventuales manifestaciones presentadas por el otro cónyuge llamado a participar en el juicio. Siempre tenemos que recordar, y aquí voy casi a enumerar elementos que, repito, sabemos, la necesidad del consenso entre las partes, que concurran circunstancias de personas y de hechos sostenidos por testimonios y documentos que no requieran una investigación o una instrucción más precisa y la manifestación clara de la nulidad. El vicario judicial no debe basarse solo en el acuerdo entre las partes, no solo, debe basarse en ello, pero no solo. Creo que es necesario que tenga en cuenta también otros factores que requieran una evaluación más precisa. Mirad, la naturaleza humana es compleja, la vida del ser humano es difícil y sometida a muchas circunstancias, y todo lo hace complejo. Por eso, una nulidad no es evidente por sí misma, sino que para llegar a la certeza de la existencia se requerirá siempre una cuidadosa escucha, un trabajo de reconstrucción de lo que rodea ese matrimonio, incluso una introspección en la personalidad de esos fieles que acuden al tribunal. Pues igual, el proceso breve es un proceso extraordinario, lo diré más tarde, y como tal ha de tenerse. Y la evaluación de las condiciones requeridas para este proceso requerirá prudencia, experiencia y capacidad de discernimiento, precisamente por la excepcionalidad del proceso. Si nos vamos a la literalidad de la norma expresada, lo primero que haremos será comprobar si las referencias sobre las personas y los hechos que vienen en el escrito de demanda se corresponden ciertas desde el punto de vista probatorio y si son relevantes para el mérito de la causa. Y entonces
plantearemos la demanda con hechos, o tienen que venir planteados la demanda, hechos que contengan algo más que el fumus boni iuris y que apunten claramente la nulidad del matrimonio, permitiendo sostener la nulidad como evidente o como manifiesta. Todo lo que sostenga una cierta duda al respecto no debe ser pasado a un proceso breve. Hay que estudiarlo bien y se da el pase. Estas circunstancias que se refiere en 1683.2, referida a personas y hechos, tienen que tener una entidad probatoria importante. ¿Importante cómo? Pues como dice el mismo canon, que no requieran una investigación o una instrucción más precisa. Porque en caso contrario se caería en contradicción a lo que dice el 1684.2, que habla de pruebas que han de ser recogidas por el juez. La posible instrucción se dirigirá solo a aquellos hechos concretos expuestos de modo claro e íntegro en la demanda y que entonces son recogidos por el juez. Por último, una breve expresión sobre los testimonios relevantes y los documentos. Es decir, que aquí los documentos que se requieren, sobre todo cuando estamos hablando de un canon, del canon 1095 o de una incapacidad, mejor dicho, pues son aquellos que se requieren generalmente en el proceso ordinario. Es decir, no valen los documentos privados, sí valen aquellos que quizás sean anteriores o que se han recogido al respecto y que van sobre hechos probados y que son testimonios claros. Otro tipo de documentos pues no son útiles, ¿no? La aplicación del sujeto de supuesto de incapacidad se podrá aceptar en aquellos supuestos en que conste con evidencia la inutilidad de una pericial. Esto es delicado decirlo, pero es así. Hay veces que las incapacidades del 1095.3 pues están cogidas un poquito como por pinzas. Para un proceso breve es necesario que casi no sea necesaria la pericial, sino que se vea que realmente la incapacidad existe pues como tal, ¿no? Un documento contrastado que lo esté manifestando, ¿no? Que eso sea así. Yo quisiera resaltar, porque me resulta realmente importante, el trabajo de los abogados para este proceso breve. No solamente he hablado del vicario judicial, que tiene que decir, mira, esto pues lo paso o no lo paso, pero el trabajo del abogado es realmente importante, porque como peritos en derecho y profesionales de la materia, que deben serlo, el trabajo bien realizado y el estudio pormenorizado de la causa será de una importancia fundamental para la decisión que tome posteriormente el vicario judicial. Y para determinar si una causa puede ser derivada al proceso breve, pues tendrá que constatarse que los requisitos que han presentado están rodeados de una manifiesta nulidad. El trabajo del abogado tiene que ser un trabajo previo, pues quizá pues tomado con un mayor discernimiento que en otro que sí se ve que puede ser nulo y que se presenta, pero en este caso es que tiene que quedar más o menos claro. Pongo 4 supuestos que nos ayudará. En lo que respecta a la fase previa con respecto al abogado, lo primero que tendrá que hacer es confrontar realmente si el caso concreto con la verdad del matrimonio y la familia existe, cómo es y cómo afecta la causa de nulidad. Pensemos que la deontología del abogado obliga a no ver inmediatamente en las personas futuros clientes. Hay que ver a la persona como tal, no hay que ver a un cliente con el cual yo puedo pues ganar un dinero. Existen estos casos, y por eso lo digo. 2. Ver que haya una posibilidad de causa, pero puede ser que no haya acuerdo entre las partes. En estos casos puede existir un trabajo de clarificación, de mediación, de convicción con el otro cónyuge, y que es fundamental, y es el abogado el que tiene acceso a ello y el que lo debe de hacer. Pero fijaos que yo hablo de mediación y de convicción, no he hablado de inducir, ni de llegar a acuerdos que estén vinculados con un proceso civil paralelo que se esté solventando. Hablamos de una transparencia grande en lo que ha de ser el trabajo para que esto sea fácil.
o para que posteriormente se descubran otras cosas que puedan dar lugar a que el proceso iniciado como breve vaya a ordinario, lo cual ya estamos haciéndole daño a las personas. Recordad que los planteamientos apresurados o la confusión del proceso más breve con las prisas en la presentación del escrito de demanda es una decisión muy mal calibrada, porque podrá dar como resultado que fracase también la pretendida celeridad del proceso y se acarree un perjuicio a la parte interesada. Y por último, que presenten hechos y personas que hagan patente la perseguida nulidad. La pericia del abogado será más patente y decisiva con la presentación de pruebas evidentes y claras que vayan encaminadas a la búsqueda de la verdad, que no es una verdad abstracta, separada del bien de las personas. Es una verdad que integra todo el itinerario del ser humano y todo el itinerario del fiel cristiano. Por tanto, es necesario para todos que la pericia y el buen hacer del abogado, que es una parte importante en un proceso, sea inestimable para alcanzar la mayor celeridad en las causas presentadas al tribunal, y también es de vital importancia la formación de los profesionales en este caso. El abogado, como los sacerdotes y como nosotros, necesitamos una renovación continuada y una formación continua. Yo creo que es importante que a veces la formación no solamente vaya en el orden de la ciencia jurídica, que debe ser constante, sino también en otros aspectos que pueden afectar el orden eclesiológico, el antropológico y el moral, porque complementan mucho a la persona. Incluso en algún momento nociones de psicología no vendrían mal. Yo sé que es muy complicado todo esto, pero es lo ideal y hacia ello debemos tender. ¿Cómo se acogió el motu proprio? Y sobre todo en los dos puntos que vengo refiriendo. Bueno, yo he preguntado en algunas diócesis, sobre todo en las que están más cerca de la mía, es decir, desde Madrid para abajo, incluido Valencia y Mallorca. Y de ahí he sacado pues un esbozo más o menos general, más otras cosas que sabía pues por otros medios, ¿no? Pues anteriormente, referido a los medios de investigación preliminar, cuando he estado haciendo referencia al motu proprio, debemos deducir de todo esto que la puesta en marcha de esta institución, por utilizar este vocablo, queda dificultada en muchas ocasiones por otros medios que no tienen nada que ver con el aspecto jurídico como tal, ¿no? Y fundamentalmente, pues como siempre, hay que hacer referencia a los medios económicos. Pero además se ve incrementado porque en muchos casos, sobre todo en lo que tiene que ver con la investigación preliminar pastoral, hay que empezar a coordinar aspectos que hasta el momento eran como el aceite y el agua, la pastoral y el derecho, teniendo todos claro que el derecho tiene una dimensión pastoral importante. Pero una coordinación pastoral como tal en la diócesis no ha existido. De hecho, la independencia de los tribunales eclesiásticos pues ha sido más que evidente y buscada y protegida por todos y cada uno de nosotros, ¿no? El aspecto pastoral y jurídico, que sin ser excluyentes, son diferentes en su aplicación, en su praxis y en el trato personal. Y estas dos limitaciones se encuentran lastradas por los ritmos y por la prudencia que la Iglesia muestra en algunos aspectos y que invita a ser pausada en el tiempo a la hora de innovar, que también es así. Las dificultades afectan a la puesta en marcha de este instituto de la investigación. Se hacen patentes si revisamos los artículos 2 a 4 de las reglas de procedimiento. Y encontramos, por un lado, el ámbito pastoral. La investigación prejudicial o pastoral se realizará en el ámbito de la pastoral matrimonial diocesana unitaria, que recoge los elementos para la eventual introducción de la causa. Ámbito pastoral, aterrizaje judicial. Ámbito personal o de la competencia. Confiada a personas consideradas idóneas, el párroco
o el que ha preparado los cónyuges para la celebración de las nupcias, clérigos consagrados o laicos aprobados por el ordinario del lugar. El ámbito personal de competencia es pues otra función fundamentalmente pastoral. Un ámbito que es el de la estabilidad, que está por hacer. Hay que constituir una estructura estable. No es simplemente vamos a ver cómo nos coordinamos el vicario judicial, el delegado de pastoral familiar y el presidente del centro de orientación familiar, sino hay que constituir estructura estable. Y el ámbito judicial se concluye con una demanda que se deberá presentar, si fuera el caso, al tribunal competente, que recogerá al tribunal competente todo el trabajo realizado previamente en ese ámbito más pastoral por una serie de personas, los cuales muchos de ellos pueden ser que estén un poco más escasos de conocimientos jurídicos para poder elaborar una demanda adecuada. Es indudable que con lo que aporta el motu propio para la creación de dicha estructura que faciliten dicha investigación, nos encontramos con una dificultad importante para que las mismas estructuras surjan con la celeridad adecuada o deseada. Será necesario una mayor formación por parte de los párrocos y otros agentes de pastoral en lo referente al menos a la doctrina matrimonial de la Iglesia y a los procesos de nulidad. Y para ello la introducción de esa materia pues será necesaria en planes de formación. Yo incluso tengo apuntado, y lo voy a decir, incluso los catecumenados de adultos existentes. Igualmente una dotación económica que facilite también un refuerzo a la pastoral familiar para que pueda asumir este servicio, porque las pastorales familiares en ocasiones en nuestras diócesis están ahí haciendo lo que se puede, pero no hay más. De ahí la dificultad de que estas estructuras hayan aparecido ya establemente erigidas. Puede ser que haya algunas, yo no las conozco, pero seguramente que las hay. De modo, yo creo que estamos ante una iniciativa que está pendiente de asumir como algo fundamental y que es importante que las asumamos para que podamos crearlas. Igualmente tenemos que aducir con respecto a la celeridad de esto que ya venía planteado de un modo muy remoto, la Dignitas Connubii, el 120 si no recuerdo mal, pero que el motu propio lo que hace es darle un giro y darle mayor estabilidad y mayor firmeza. Como última conclusión de este aspecto, resulta claro que la reforma ha apuntado a la potenciación de estructuras pastorales, pero en ningún caso para aumentar exponencialmente los procesos de nulidad mediante organismos de consulta, yo estoy insistiendo en esto, que sean considerados como una especie de agencias de reclutamiento de causas, sino para ofrecer un servicio especializado y adecuado de discernimiento judicial que tendría un fundamento verdaderamente pastoral. El temor inicial pensó que se iba a colapsar todo esto. Aquí hubo un boom y todo es gratis y todo es fácil. Esto parece que se ha apagado en la medida en que, bueno, hemos ido un poquito más lento, a veces porque hemos sido prudentes y en otras ocasiones pues porque no hemos tenido los medios para sacar adelante aquello que teníamos que haber empezado a trabajarlo ya nosotros o los que están con nosotros. Que pierdo el tren. Bueno, pues voy a pasar esto. Y con respecto al proceso breve, pues como tenemos, hablando un poco de todo lo anterior, como retos para evitar los abusos y desajustes, podemos enumerar la necesidad de cumplir con fidelidad y de modo preciso los requisitos propuestos en la norma y no perder de vista el objetivo. La búsqueda de la verdad para la celeridad, evitar planteamientos falsos procedentes muchas veces de un buenismo pastoral. A veces los curas nos enternecemos con alguien y venga, y hacemos lo que no es. Eso es el buenismo pastoral. A veces somos malignos pastoralmente también. Y luego un buen conocimiento de la doctrina y de la jurisprudencia para evitar disfunciones en la interpretación y la aplicación de la misma. Bien, el proceso breve se está poniendo en marcha
con mucho trabajo en España. Generalmente podemos decir que hay pocos porque no se cumplen con todos los requisitos, pero también hay otros, a veces por falta de formación de abogados y en ocasiones porque hay algunos obispos que se resisten a tirar y a aceptarlos. Hay de todo. Bien, existen elementos que nos ayudan a ser objetivos con la explicación de todo esto. Concluyo. La doctrina del matrimonio queda absolutamente inalterada, pero el trato y la sensibilidad respecto al trato a los mismos implica un acercamiento previo, como hemos visto, a la realidad de profundizar sosegadamente sobre los mismos. El matrimonio no se toca, es lo que hay y está así. Pero el trato que tenemos con respecto al matrimonio tiene que ser diferente, más pastoral, más cercano y saber buscar realmente si existe algún vicio en el consentimiento, como hemos hecho hasta ahora, pero con una actitud un poco más pastoral. Es necesaria una formación integral de todos los que trabajamos en el mundo del derecho en este campo, incluidos los laicos, incluidos los abogados. Y además, formación que tengan que ver o que se complemente con algún conocimiento teológico, eclesiológico, sobre todo antropológico. Yo creo que es muy importante. En muchas diócesis hay centros de teología, existen centros agregados a la universidad y hay universidades. Aprovechemos los medios que también tenemos para ello, ¿no? Reafirmar la importancia que cobra la pastoral familiar y al mismo tiempo la coordinación de los tribunales con aquellos otros elementos que trabajan con la familia. La conversión pastoral debe afectar al presbiterio, que durante muchos años ha vivido de espaldas al derecho, cuando no opuesto al mismo, porque son los sacerdotes los que reciben el primer impacto de un fracaso matrimonial que va a terminar en el tribunal. Y por eso tienen que adquirir sensibilidad jurídica, al menos en esto. Que piensen que el derecho no está para machacar a la gente, sino para salvar a la gente. Quizás yo creo que la clase que podemos dar a nuestros compañeros sacerdotes es empezar por el último de los cánones, pues para que entiendan que eso es lo que ilumina todo lo anterior. Y por último, seguir avanzando en la integración y la corresponsabilidad de los laicos. Mira, aquí lo voy a decir mucho más fácil, lo más breve, porque voy a perder el viaje, que pueden ser jueces, que no nos dé miedo, que pueden serlo, y que eso facilitaría los turnos, la celeridad de los pleitos. Entonces también tenemos que asumir eso. ¿Que hay pocos formados para poder serlo? Bueno, pues se les forman. Y que los pocos formados necesitan un reciclaje, se les recicla. Eso es otro de los aspectos que nos aporta esto. Y concluyo enumerando 3 riesgos, y termino ya. Un riesgo, el conformismo. 2, la ausencia de provisión de medios y de personas cualificadas. Y 3, que sigamos manteniendo la pobreza existente en los tribunales, en lo referido a la pastoral y a los medios de formación. 3 riesgos que pueden frenar la puesta en marcha de este motu propio que ha sido acogido con alegría y que yo creo que aportará mucho si somos capaces de asumirlo íntegramente en nuestros tribunales y en nuestras diócesis. Gracias.